Efectivamente, todos ellos están muertos, ejecutados y desaparecidos. No se sabe dónde están. Se sabe sí que Nikolai fue juzgado en Rusia, el primo fue juzgado en Rusia, llevado a Siberia, cumplió 10 años de pena, fue liberado, se fue a Suecia, después murió en Argentina. Pero el abuelo aparentemente fue juzgado y fusilado, pero del cadáver no se sabe. Y Semyon o Simón, el padre de Krasnov, nunca más se supo de su destino. Entonces, claro, son detenidos desaparecidos y Krasnov tiene algo que ver con esto, ¿no es cierto? Sin embargo, el final de ambos es completamente distinto. Piotr, Semyon, Nikolai, no creo que hayan tenido un juicio justo. Como seres humanos, represores y criminales, también tenían derecho a un juicio justo. Y no es el caso de Miguel. Miguel, Pinochet, Contreras, Romo, los marinos que, defendidos por la Alianza Pinochetista el otro día, por senadores y diputados, todos esos tienen juicios, los juicios más justos de toda la historia de Chile, con todas las garantías, con jueces que fueron adversos a ellos, que fueron partidarios de ellos. Y en ese sentido hay una diferencia brutal. Nadie podrá quejarse que hoy día Krasnov, Marchenko y los otros están siendo víctimas de una persecución ilegal, perfectamente legal. Quiero hacer una referencia al asunto de la defensa, porque la actual tesis de la defensa de Krasnov es que lo que hizo Krasnov se inserta en una política del Estado chileno, del cual no es responsable, sino que es solamente ejecutor. Y esta política del Estado chileno fue fijada en el año 55, si no me equivoco, por órdenes militares que decían que había que tener cuidado y reprimir el marxismo y que no fuera a llegar los comunistas al poder. Entonces, en este discurso, y está dicho así en los escritos, es una política que fue implementada por el Estado chileno en el año 55 y por lo tanto la aplicaron los presidentes, todos los presidentes hasta el día de hoy, porque no han sido derogadas. Primera cosa falsa, porque en estas cosas las verdades a medias son siempre mentiras completas. Supongamos que sean ciertas esas órdenes que vienen a aparecer en los escritos de defensa de hace un año. Es falso que los presidentes Ibáñez, Alessandri, los dos Frei, Elwin, Lagos, Bachelet hayan implementado esa película aunque estén vigentes esas órdenes. Y eso de decir que porque están vigentes políticas de Estado y ellos cumplieron esas órdenes que estaban en estas instrucciones que venían despachadas por la CIA, es una afrenta a todos los presidentes democráticos que ha tenido Chile. Pero segundo, una cosa que es más delicada, no hay violaciones de los derechos humanos porque ellos estaban cumpliendo una política de Estado. Eso es falso, por dos razones. Primero, porque hay que distinguir dos cosas que son distintas. Una es una violación de los derechos humanos y otra cosa, que puede ser el mismo hecho, distinta es el crimen. Normalmente, pero no siempre, las violaciones de los derechos humanos están cometidas por un crimen, pero no siempre. No siempre. Hay violaciones de los derechos humanos que no son crimen. Por ejemplo, dictar una ley secreta, decretar el estado de sitio cuando no corresponde, son violaciones de los derechos humanos, que no es un crimen, no está en el Código Penal. Pero hay muchas violaciones de los derechos humanos que sí son crímenes, y algunos, poquitísimos, son además crímenes contra la humanidad. Entonces hay que distinguir. Si bien es verdad que la violación de quien viola los derechos humanos
es el Estado, eso no exime de responsabilidad al criminal que, de acuerdo a esa política, comete un crimen. Y esto está resuelto nada menos que en el Tribunal Penal de Nuremberg, donde se dijo, porque la defensa de los criminales nazis en Nuremberg es exactamente la misma, que hoy día están invocando los Contreras y todos los demás y los Krasnov. No, yo cumplía órdenes, era la orden que tenía, el Estado me decía que tenía que hacerlo, exactamente lo que decían los nazis en Nuremberg. Y el Tribunal de Nuremberg les dijo, son los hombres y no las entidades abstractas. La entidad siempre, las entidades abstractas. La entidad abstracta, por definición, es el Estado. Siempre se ha definido como una entidad abstracta. Son los hombres y no las entidades abstractas quienes cometen los crímenes cuya reparación se impone como sanción del derecho internacional. De tal manera que esa defensa que están alegando no los puede llevar a la impunidad, como no llevó a la impunidad a los casos de Nuremberg. Estas son las reflexiones que me nacen del libro de Mónica y nuevamente muy agradecido por darme la oportunidad de expresarme. Bueno, muy buenas tardes. Cuando entré aquí, alguien me dijo, estos jesuitas se meten en las patas de los caballos. No lo creo así, no creo que sea así. Yo voy a hablar de una manera tal vez testimonial, el efecto que en mí ha producido este libro. Por de pronto sentí una enorme atracción al comenzar, porque hace una pregunta, Mónica. Dice, ¿por qué me atrajo este personaje? ¿Por qué he pasado meses estudiándolo? Y dice, bueno, tal vez porque él dice que salvó a mi hija. Pero más profundamente es posible, y dice ella, continúo mi divagación, que lo dicho por Krasnov, por lo demás bastante inverosímil sea verdad, pero algo más debe haberme motivado para que durante meses que se convirtieron en años, pasara analizando la conducta de este hombre considerado por la justicia como el responsable directo de innumerables crímenes. Y se hace esta pregunta, ¿no sería también el sentir el condenado no solo merecía el castigo legal, sino cierta comprensión humana hacia el fanático que arrastrado por sus demonios se sintió obligado a cumplir lo que él consideraba y considera hoy día como una misión sagrada? Esa pregunta desgarradora. Este hombre no merece más bien compasión que palos. Y yo aquí debo hablar de una experiencia personal. Yo me siento como cura con la obligación de honestidad en la búsqueda de la verdad y de saber que nadie, por errado que esté, no tiene algo de verdad. Y me he propuesto siempre buscar aquello. Y he llegado al extremo, y he oído muchas veces, y puedo decir que he generado una cierta amistad a punta de peuco. Y tuve oportunidad de conversar largo con el Guatón Romo. Y tuve oportunidad de conversar con el Pegaso y el Fanta. Y he cuidado a sus familias. Yo he atendido a la hija del Fanta y he atendido a la señora del Pegaso. Porque hay algo, y esto es lo que a mí me tiene complicado. Desgraciadamente yo hablo muy bajo, entonces me suban el micrófono.